Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Soy su hermano en Cristo Jesús, Rómulo Gutiérrez, y hoy tengo la enseñanza de Juan 3:13 y Juan 3:14. ¿Qué quiso decir el Señor? Que nadie había subido al cielo, y también qué quiso decir el Señor Jesús, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero antes de comenzar, busquen un cuaderno de notas para que anoten los versículos que le vamos a dar para que ustedes también lo escudriñen. Hay que hacer como los hermanos de Berea. Nuestro hermano Pablo los alabó y dice en Hechos 17:11, y estos eran más nobles, eran más abiertos que los que están en Tesalónica. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando para ver si lo que yo decía era cierto. También nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Esta enseñanza la simplifiqué, lo hice lo más simple posible para que la podamos entender. Cuando este doctor de la ley vino de noche en secreto para hablar con Jesús, Jesús habló muchas cosas con él, pero donde nos vamos a enfrascar es en Juan 3:13 y 3:14. Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Cuando yo tengo este tipo de conversación, siempre me envían el versículo de Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Sabemos que el polvo vuelve a la tierra porque lo dice Génesis 3:19. Que del polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Pero dice que el espíritu vuelve a Dios. Entonces me preguntan y me dicen, hermano, pero si Jesús dijo que nadie subía al cielo. Sí, él tiene razón, nadie subía al cielo. Porque antes de la cruz, cuando las personas fallecían, iban a un lugar llamado Hades o Seol. Este lugar estaba compuesto por 3 departamentos, digámoslo así, por 3 departamentos. El primer departamento lo podemos encontrar en 2 de Pedro 2:4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, también se le dice tártaro, en prisiones de oscuridad. Podemos decir que el segundo departamento lo encontramos en Hades o el Seol, que es el lugar, las partes más bajas, porque el infierno, según Mateo, dicho por el Señor Jesucristo, Mateo 25:41, dijo que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero hoy en día, muchos seres humanos, a la imagen de Dios, están en este lugar. Pero no están porque Dios es malo. No, Él es justo. Mucha gente lo rechazaron y están en este lugar. Entonces, cuando este lugar llamado Hades y Seol, dice que están las partes más bajas de la tierra, había un hombre rico. Un hombre rico estaba siendo atormentado en una parte, pero dice que había una cima. Eso lo dice Lucas 16:19, que había una cima donde estaba Lázaro, el mendigo Lázaro, y estaba siendo consolado allí. Este mensaje no es una parábola, porque en las parábolas no emplea nombres propios. Este mensaje es una historia real de parte del Señor. Acuérdense lo que estamos diciendo. Jesús dijo, nadie subió al cielo, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Bueno, Él vino a decirnos qué había después de la muerte. ¿Qué había después de la muerte? Porque cuando la persona muere, cuando la persona fallece, ¿qué se le sale? Me preguntaron, hermano, pero ¿qué se le sale a la persona cuando muere? La Biblia nos dice a nosotros, en Génesis 35:18, dice que cuando Raquel estaba dando a luz, dice que se le salió el alma. El alma es el asiento de nuestras emociones, intelecto, voluntad y decisión. Y dice que se le salió el alma y murió. Hay un caso también similar, pero este lo encontramos en Primera de Reyes 17:21 con Elías. Este muchacho que le trajeron a Elías, este niño, dice que Elías se le tiró 3 veces encima. Y Elías sabía qué es lo que le salía a la persona cuando moría. Porque le dijo a Dios, Señor, te pido, te ruego, que envíes el alma a este niño. Y dice que Dios oyó su oración y le envió, hermano, el alma. El alma. Y dice que este niño revivió y se lo entregó a su madre. También tenemos otro caso en Génesis 35:29. Dice que cuando Isaac murió, dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Se le salió el espíritu donde nosotros adoramos y le servimos a Dios. Si nosotros leemos Santiago 2:26, dice que el cuerpo sin espíritu está muerto.
Pero hay otro caso similar de Jesucristo. En Lucas 8:54, cuando la hija de Jairo muere, dice que Jesús le extendió la mano y le dijo: muchacha, levántate. Y dice que enseguida el espíritu de la joven le volvió y ella vivió. Pero independientemente, sea el espíritu o sea el alma, cuando sale de la persona, que hay una separación entre el espíritu y el alma, porque somos tripartitos. Pablo pudo decir en primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero antes de la cruz, cuando las personas morían o fallecían, iban a este lugar de tormento. Y como le había dicho antes, Lucas 16:19 no es una parábola, es una historia real. Y Jesús lo demuestra así, de esta manera. Jesús nos está dando es una película. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Segunda de Timoteo 1:10 dice: y esta bondad se manifestó en Cristo Jesús, que Él destruyó al poder de la muerte. Y dice que por el Evangelio Él sacó a la luz la vida inmortal. Porque usted y yo somos eternos. El alma y el espíritu son eternos. Porque es el zoe de Dios, el soplo de Dios. Cuando en Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso y puso eternidad en el corazón del hombre. Este hombre rico estaba siendo atormentado. Dice que cuando murió Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice que también murió el rico y fue sepultado. Pero este rico, en el Hades, en el Seol, en las partes más bajas de la tierra, dice que clamaba, pedía aunque sea refrigerio, que mojaran la punta de su dedo para que tocara de su lengua. Tenía memoria. Dice que se acordaba de sus 5 hermanos. Le pidió a Abraham, acuérdense que hay una cima que separaba estos dos lugares. Le decía a Abraham que se levantara entre los muertos para que fueran a testificar de que este lugar existe. ¿Y sabe qué? Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Porque la fe de Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír la palabra del Señor. Y Abraham le dijo así: a los profetas y a Moisés tienen, óiganlo. ¿Saben una cosa? Que cuando en Génesis 3:4 Satanás le dijo a Eva: no moriréis. Pero los capítulos más atrás, el Señor le dice: si comen de este árbol moriréis. Porque Dios es la verdad. Sea Dios verdad. Él es la verdad. Pero Satanás le dijo, utilizando una mentira, ni siquiera un rayo del cielo, fuego o un milagro, no, simplemente le dijo una mentira. Le dijo: no moriréis. ¿Y qué pasó? Murieron espiritualmente y murieron físicamente. Hoy en día, Satanás ha empleado esta misma mentira, pero a través de las sectas. Las sectas han querido decir, como los adventistas, los testigos y los mormones y otras sectas más, han querido decir la misma mentira. El infierno no existe. Este lugar de tormento no existe. Yo no creo que el Señor sea tan malo para hacer este lugar. El Señor lo dijo, Mateo 25:41. Este lugar fue creado para Satanás y sus ángeles, pero mucha gente están en ese lugar. Y dicen que el infierno no existe. Pero déjame decirte algo. Que Jesús habló, el 65% habló más del infierno que del cielo. Y lo digo de esta manera. Si tu ojo te ocasión, sácalo. Es mejor ir al cielo que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano te da ocasión, córtala. Y si tu pie te da ocasión, córtala. Porque mejor es ir al cielo sin ninguno de estos miedos que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El Señor también dijo en Mateo 10:28 también lo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
el alma, lo que sentía el rico. Tenía conciencia, tenía memoria y sufría. Y estos atributos los tiene el alma, no el espíritu. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Esta mentira hay una epidemia sobre esta mentira. Ya la gente está viviendo a rienda suelta porque mucha gente le dice que el infierno no existe. Cuando yo escuché este testimonio, una señora en su lecho de muerte decía, es que a mí no me gustan los cristianos evangélicos porque le hablan a uno de un infierno, que uno tiene que arrepentirse. Y usted sabe que eso es verdad. Bueno, esta persona cuando estaba muriendo, esta persona sentía el caliente y la candela que estaba saliendo, pero ya era demasiado tarde. Decía, siento que me estoy quemando, y murió esta señora. La realidad es esta, de que Jesús vino a decirnos qué pasaba después de la muerte. Por eso que antes de la cruz nadie subió al cielo, porque no había nadie que muriera por nosotros. Antes había algo que se hacía, la expiación, pero esta expiación no quitaba el pecado, lo perdonaba, pero no lo quitaba. Cuando nosotros tenemos un niño, nosotros lo bañamos, lo vestimos, lo ponemos bien lindo, y este niño se ensucia en el lodo, en el fango o en el barro. Uno quiere castigar al niño, pero al final lo termina uno perdonando. Uno lo perdona, hijo, te perdona, pero no queda limpio. Su ropa sigue estando en lodo. Así hacían estos animales, que más adelante lo vamos a explicar mejor. Así hacían estos animales. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Cristo vino a limpiar los pecados y a perdonar los pecados. A limpiar y a perdonar los pecados. Este lugar existe. El Hades o el Seol, el infierno. Pero después de la cruz, cuando Jesús muere, ya este lugar ya no aparece, ya no está en las partes más bajas de la tierra. No está, hermano. Sin temor a equivocarme. Ahora este lugar está en el tercer cielo. Tenemos el primer cielo que aparece en Mateo 6:26, donde las aves están volando. Tenemos el segundo cielo donde aparece en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Y tenemos el tercer cielo, el que habló el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:1, que él dice, conozco un hombre que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. La palabra seno de Abraham ya no se nombra más en el Nuevo Testamento, pero el paraíso sí, que es la que nombró Jesús al malhechor en la cruz en Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso que muchas aceptan que yo las he escuchado, dice, por eso que el paraíso estaba, por eso que Jesús no fue al paraíso todavía, porque cuando María Magdalena lo fue a tocar, dijo, no me toca, no he ido al Padre, porque ese era el paraíso antes de la cruz. Antes de la cruz el paraíso estaba en la parte más baja de la tierra. Ahora al resucitar Jesús, ese hombre que creyó en él, que dijo acuérdate de mí, lo vio como rey, no lo dijo por decirlo, le dijo como le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a él se le reveló. El otro le injuriaba y le maldecía, pero este le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no es mentiroso. Fueron a ese lugar. Jesús al tercer día resucitó. Jesús le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Y se levantó de entre los muertos. Dejó la tumba vacía. Dejó la tumba vacía. Nadie subió al cielo. Antes de la cruz nadie subía al cielo. Ahora sí tenemos ese acceso libre para el trono de la gracia. Cuando un hermano en Cristo Jesús fallece, siempre teníamos estas costumbres. Bueno, yo siempre la escuchaba. Él está en un lugar de reposo. Él está en un lugar de
de descanso. Él está esperando que venga el Señor en su venida, para que el Señor lo despierte. Déjame decirte, hermano, que el espíritu y el alma, que ya hemos hablado un poquitico de él, por eso que esta enseñanza la simplifiqué, lo hice lo más fácil posible. El espíritu y el alma no tienen narcolepsia. Ellos no tienen trastorno del sueño. Pero ¿qué es lo que duerme? ¿Qué es lo que dijo Pablo en primera de Tesalonicenses 4:13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo está utilizando un eufemismo que quiere decir, hermano, los que duermen van a resucitar, que los que mueren van a resucitar. Y Jesús lo explica de esta manera. En Juan 11:11, su amigo Lázaro había muerto. Acuérdense que Jesús hizo muchas resurrecciones, pero las tres que hemos anotado aquí es las que se reflejan como el hijo de la viuda de Naín, que aparece en Lucas 7:11. Lo resucitó. La hija de Jairo, que la leemos ahorita, que aparece en Lucas 8:54, que le dijo a la niña, levántate. Y una de estas resurrecciones es su amigo Lázaro. Tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto. Ya y día. Por eso es que Jesús dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero en el 11 él dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, dijeron, Señor, si él duerme, sanará. El Señor le responde, pero Jesús le decía esto era de la muerte de Lázaro. Jesús le decía era esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba era del reposo del sueño. Usted sabe que cuando la persona fallece, está en el ataúd, está en el féretro o está en la urna, así como si estuviera durmiendo. Y uno lo ve y dice, está como si estuviera durmiendo, porque es el cuerpo que duerme. Su espíritu y su alma no duermen. Ya lo vamos a demostrar. Señor, hablaba del reposar del sueño, pensaban ellos. El 14. Pero Jesús le dijo claramente, miren lo que dice Jesús. Jesús le dijo claramente, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Vamos a interpretarlo. Nuestro amigo Lázaro está muerto, pero yo voy a resucitarlo. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Pablo utilizó este mismo eufemismo. Y hermano, pero ¿quiénes son los que resucitan aquí? Los que resucitan es el cuerpo. El cuerpo mortal, polvo, se convierte en un cuerpo glorificado o un cuerpo inmortal, como el que tiene Jesucristo. Para dar más evidencia, si usted lee el libro de Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero el alma y el espíritu no está hablando ahí. Está hablando desde el cuerpo terrenal. Este cuerpo va al polvo a dormir hasta que venga la venida del Señor. También hay otro versículo en Job 7:21. Job dice, porque yo sé que voy a dormir en el polvo de la tierra. Espíritu y alma. Ya no diga más eso a los hermanos. Porque en Cristo Jesús hay esperanza. Él vino a decirnos qué hay después de la muerte. Por eso es que Jesús dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y los tomaré, porque donde yo esté, vosotros también estaréis. A Pablo se le reveló mucho misterio. Mucho misterio se le reveló a Pablo. Imagínense que el apóstol Pedro dijo, nuestro amado Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, él ha dicho muchas cosas que son hasta difíciles de entender. Cuando la persona tiene una idea de muchos años y ellos dicen, pero nosotros no dormimos, no. Nosotros decimos como lo dijo Pablo. Porque así como Pablo se le reveló el rapto de la iglesia, esto aparece en 1 Corintios 15:51. Él dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos vamos a morir, ¿ves? No todos vamos a morir. Sino que todos seremos resucitados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y el Espíritu Santo
Pablo era inspirado por el Espíritu Santo. Le escribió 2 de Corintios 5:8. Escuchen bien, hermano y hermano. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pablo nunca dijo, ausente en el cuerpo, voy a un lugar de reposo, voy a un lugar de descanso. No, Pablo dijo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Presente en el Señor. El cuerpo va a la tierra, el cuerpo es el que duerme. Anótelo ahí en el cuaderno. El cuerpo es el que duerme. Su espíritu y su alma no. Ellas son eternas y no tienen narcolepsia, ni tienen el trastorno del sueño. Pablo sigue escribiendo en Filipenses 1:23, porque yo tengo el deseo de partir y estar con Él, que es muchísimo mejor. Antes de la cruz nadie iba al cielo. Ahora después de la cruz iba. Pero cuando Jesús le dijo a Nicodemo en 3:14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si nosotros nos vamos para el libro de Números 21:4, dice que el pueblo murmuraba con Moisés, Aarón y contra Dios. Y Dios envió serpientes ardientes para que los picasen. Y empezó a morir mucho pueblo. Ellos hablaron con Moisés para que hablara con Dios, para que tomara una decisión y hiciera una solución contra ellos. Dios le dijo a Moisés, hazte un asta y hazte una serpiente de bronce. La palabra bronce, anótelo allí, es neuta, pecado y maldición. Pecado y maldición. Escribe ahí. El Señor Jesús se hizo pecado y maldición por nosotros. ¿Sabe que en el Salmo 97:2 dice que justicia y juicio son los cimientos del trono de Jehová? Dios no podía pasar en vano el pecado de la humanidad. Tenía que haber a alguien morir. ¿Quién pagará? Dice Salmo 49:7. ¿Quién pagará a Dios el rescate del hombre? ¿Y sabe quién lo pagó? Su Hijo. Por Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y muchas personas sacan el 17. Dice, hermano, pero aquí dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Sí, pero léete el 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Jesús en la cruz, el malhechor le injuriaba y el otro creyó. Jesús le dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre los hijos de desobediencia. Este atributo está en el alma, la decisión, lo que uno le llama libre albedrío, como aparece en Deuteronomio 30:19. Al cielo y a la tierra pongo como testigo contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor dice, escoge pues, con tu libre albedrío, escoge pues tú la vida, para que vivas tú y toda tu descendencia. En el alma está este atributo. El alma dice sí o dice no. El alma dice si quiere seguir al Señor, si no quiere seguir al Señor, si quiere servirlo o no quiere servirlo. Eso está en el alma, no en el espíritu. Eso está en el alma, no en el espíritu. El Señor se hizo pecado y maldición, porque alguien tenía que morir en este lugar. Cuando los corderos se mataban, se le llamaba expiación. Cuando en Génesis 22 dice que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, lo fue a sacrificar. Pero Abraham dice, Dios proveerá. Y Dios hizo que un cordero se trabara ya unos arbustos y Abraham tomó ese cordero en expiación por Isaac. Ahí por Isaac. Porque como les dije al principio, el cordero perdonaba pecado, pero no quitaba el pecado. Este cordero era uno para un solo hombre. Porque el cordero representaba a Cristo Jesús. El tipo de Cristo. El tipo es algo divinamente preparado de antemano para presentar una realidad futura. El arca de Noé era un tipo de Cristo, pero era un tipo de salvación.
se le decía a las personas que iba a llover. No creyeron. 8 nomás que fueron salvos. En este momento se predica el rapto de la iglesia. Porque el rapto de la iglesia no es ni una teoría, ni una fábula, ni un mito. Esto es real. Como vuelvo a decirlo, como el infierno. El infierno no es ni un mito, ni una, ¿cómo le decimos? Ni una teoría. El infierno es real. Igual que el rapto de la iglesia es real. Porque la gente empieza a predicar algo que es una fábula. No, eso es mentira de que Dios viene a buscar su iglesia. Cristo viene a buscar su iglesia. Y así se le decía en el tiempo de Noé. Y nadie creyó, nada más 8 personas. Hoy en día tienen la venida de Cristo por tardanza, pero a muchos tomará por sorpresa. Tenemos este cordero en Génesis 22. En Éxodo 12 tenemos un cordero pascual de un año sin mancha y perfecto, el tipo de Cristo. Cuando ellos estaban allá en Egipto, el Señor les dice: pinten el dintel de las puertas, para que cuando yo pase, dice el Señor, cuando yo pase, en Éxodo 12:12, yo veré la marca y pasaré de largo. Pero este era un cordero para una familia, padre, madre, hijo, hermano, los que estaban allí. En Levítico 16 había un cordero para una nación. Un cordero para una nación. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, utilizó una prosopopeya, una personificación. Y así fue que vio Juan a Jesús. Y le dijo: he ahí, en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado del mundo. Ese niño que tenía, que lo habíamos bañado, vestido, lo habíamos puesto bonito y ya estaba lleno de lodo, de barro y sucio, nosotros lo perdonamos, pero la mancha queda. Bueno, Cristo, ahora ese niño lo perdona y lo limpia, como si lo fueran lavado completico. Como si lo fueran lavado completico. Pero Jesús se hizo pecado por nosotros. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, Dios lo trató como un pecador. Dios lo trató como un pecador. La palabra conocer, su término original viene siendo yada, que quiere decir intimidad. Pablo dice: porque Jesús no tuvo intimidad con el pecado. No tuvo intimidad. Cuando dice Génesis 4:1, y conoció a Adán su mujer, intimidad. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que tengamos intimidad con Él, que no vivamos una doble vida, que le sirvamos al Señor y estamos haciendo otras cosas que a Dios no le agrada. Voy a utilizar lo mismo que dijo el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dice Mateo 7:21, usted conoce mucho este texto, dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hagan mi voluntad. Cuando me invitan por allí a predicar, siempre digo esto: en la iglesia entran todo tipo de personas. Se puede llenar la iglesia, pero solo en el cielo entran los que hacen su voluntad. Así de sencillo, los que hagan su voluntad. Y Jesús le dijo: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hagan mi voluntad. Continúa diciendo el Señor: muchos me dirán aquel día: Señor, no profetizamos, no hicimos señal, no echamos fuera demonios. Escuche lo que le va a contestar el Señor: no los conozco. No tenían intimidad con el Señor. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Si nos vamos al 7:15 de Mateo, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Guardaos, pila, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros. Porque vienen como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso que Él está diciendo así: Señor, ¿no profetizamos? Señor, ¿no hicimos milagros? Señor, ¿no hicimos señales? ¿No echamos fuera demonios? Pero el Señor los conoce, porque el Señor conoce cada corazón de cada persona. Pablo pudo decir en Gálatas 6:7: no engañé. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cristianos, hermanos, queriendo engañar al Señor. Pero al Señor nadie le engaña.
Al Señor nadie le engaña. Cuando Pablo dice que Cristo no conoció el pecado, Jesús no tuvo relación con el pecado, no tuvo intimidad con el pecado. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 2:21: para esto fuiste tomado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos su pisada, la cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hebreos 4:15: sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, fue tentado como joven, como adulto, pero no pecó. Este es Jesús. Pero el pecado cayó sobre él. Él como cordero cayó el pecado de nosotros en él. En 2 de Pedro 2:24: y en Cristo Jesús cayó el pecado de la humanidad, y por su llaga somos nosotros curados. Cayó en él. Lo dice Isaías también, 43:24: y Dios puso el pecado en él. También lo dice Isaías 53:6: mas Jehová cargó el pecado en él. Se estaba cumpliendo lo que dice que moría el inocente por el culpable. El Señor estaba haciéndose cargo de lo que nosotros habíamos hecho. Por eso que le dije que Dios no podía pasar por alto el pecado de la humanidad. Tenía que haber alguien que pagara el precio. Y Jesús lo pagó. Y dijo: heme aquí, yo iré al rescate de ella. Y Jesús se hizo pecado. De las 3 oraciones que aparecen en la Biblia de Jesús. Jesús oró muchas veces, pero esto lo hizo en el Calvario. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Esto lo hizo en el Calvario. La primera oración. La encontramos en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Pero miren lo curioso. La segunda oración la encontramos en Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabachthani. Una palabra aramea. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo así lo profético en Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y continúa diciendo el versículo: ya reconozco que tú eres santo. Tú no habitas donde está el pecado. Por eso es que Dios le dio la espalda a su propio hijo. Por eso es que Dios le dio la espalda a su propio hijo. Y ahí donde Jesús clama y dice: ¿por qué me has desamparado? Pero en la tercera oración ya hizo las paces con papá. Las paces. Que lo dice en Lucas 23:46. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Ve la diferencia? Hermoso las escrituras. Porque las personas cuando mueren, su destino queda sellado, no después de la muerte. Nosotros no predicamos como esa gran mentira que tiene la Iglesia Católica, que hay un purgatorio y una indulgencia. No, todo lo que se tiene que hacer se hace en vida, hermano. Y eso hay que predicarlo en vida. No hay una segunda oportunidad. Hebreos 9:27: de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez después de esto el juicio. Y el sacrificio de la cruz en Jesús fue una sola vez. Hebreos 10:12: y Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto y para siempre a los santificados. Bendito sea el Señor. Se hizo pecado por usted y por mí. Pero también se hizo maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición por nosotros, hecha por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En estos momentos así que uno recapacita y pensamos tan gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz, y muchos no toman en cuenta esto. Yo me siento agradecido de conocer al Señor Jesús, una intimidad con Él,
lo más lindo y lo más bello que nos puede haber pasado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Y aquí tenemos la vida eterna con Jesús. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Isaías 1:18: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hechos 20:28: la cual Jesús ganó por su propia sangre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16: no ignoré que soy templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. No podemos contritar al Espíritu Santo con nuestras acciones. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. El Señor también dijo allá en Juan 17:15: no ruego que los quite del mundo, Señor, sino que los guarde del mal. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario, pero Cristo lo venció en la cruz. Cuando Juan, en la isla de Patmos, para terminar, cuando Juan vio a Jesús en Apocalipsis 1:12, dice Juan: y yo miré para oír la voz del que hablaba conmigo, y vi en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabello y su cabeza eran blancos como la blanca lana, y sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Y yo, Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el que soy y el que vivo. Y estuve muerto, mas es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave del Hades y de la muerte. Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna. Solamente hagamos lo que dice Romanos 19. Si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, creo en ti, perdona mis pecados, líbrame, límpiame, Señor. Te amo, Padre Celestial. Como mide Dios a una persona, es su devoción, su entrega y obedecerle. Así mide Dios a una persona, como dice Hebreos 12:14. Porque sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Estos son los parámetros bíblicos como Dios mide a un hombre y una mujer. Le decimos al Señor gracias. Prediquemos el Evangelio tal como es. No seamos mercenarios de la palabra. No seamos mercenarios de la palabra. Prediquemos al Señor tal como es. Bueno, hermano, que la paz de Dios nos cubra. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha perseverado. Filipenses 4:7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde y Dios les cuide. Amén.